Sur y los saludos desde mi escuela Ignacio W. Covarrubias, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a que juntos veamos televisión educativa con la serie Diálogos en Educación. Abordar el tema de los estereotipos sociales de género es un trabajo diario en nuestras comunidades y escuelas, mismos que nos brindan la oportunidad de generar acciones que nos permitan desarrollar la equidad de género, por la construcción de un espacio social más equitativo para vivir. Hoy los invitamos a que sea parte de Diálogos en Educación, ya que estaremos hablando sobre los cuentos de la Copechi. Iniciamos. Gracias por permanecer aquí y hacer posible este diálogo. Ya sabe, usted es parte de esta conversación y a través de nuestra línea telefónica 212-4775 puede ser partícipe de la misma. Como les decía hace un momento, hoy estaremos hablando sobre los cuentos de la Copechi, en especial el libro El Mundo Cuadrado. Y para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros la maestra Ana Ivette Rodríguez Navarro. Ella es autora de este que inició como proyecto y hoy toda una realidad que pueden disfrutar los niños y las niñas aquí de nuestro estado. Y por qué no, pues vamos a aprovechar las bondades de los medios y que llegue al resto de la República. Maestra, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por darnos a conocer el mundo cuadrado que trae aquí la colección de la Copechi. A nombre del equipo que hace posible esta transmisión, le agradecemos para que sea parte de este diálogo. Y maestra, pues vamos a iniciar. A ustedes les presento a la maestra Ana Ivette. Ella es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Políticas Públicas con perspectiva de género, conferencista en las charlas TEDx. Recientemente ella fue seleccionada dentro del programa de Mujeres Sonorenses de 100, segunda generación, y maestra de la Universidad de Sonora. Y bueno, ¿por qué no vamos a anunciar un poquito? Porque también la vamos a estar viendo dentro de la Feria del Libro aquí en Hermosillo. Pues vamos a iniciar, maestra. ¿Por qué la Copechi? Bueno, es un término muy regional. Muy regional. Así es. Pues fue precisamente por ser muy regional, ¿no? Esa fue una de las principales razones. Y también por pensar el libro muy nuestro, porque me han dicho, Ana Ivette, ¿no había material con perspectiva de género? Claro, o sea, sí hay material con perspectiva de género y me ha muy buen material, libro de los colores, o sea, muy, muy buen material, pero yo sí quería que fuera muy nuestro, pues muy de la región, ¿no? Es construir desde donde somos, y yo creo que era muy bueno el término, ¿no? Y era también posicionarme como esta contadora de cuentos, que de entrada no lo soy, pues, ¿no? Entonces sí fue esta parte de buscar un personaje que fuera eso, que fuera el personaje que abanderara un poco lo que nosotros queríamos hacer, que es la sensibilización y el educar bajo la perspectiva de género. Perspectiva de género, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? Perspectiva de género y luego ahora que lo estamos viendo plasmado en unos cuentos. La perspectiva de género nos permite poner sobre la mesa las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Es una herramienta que tiene las bondades precisamente de evidenciar en que somos iguales y en que no somos tan iguales, ¿no? Entonces, este libro o este proyecto fue pensado con esa mirada de género, con esa perspectiva de género de buscar la igualdad, pues, la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres. La oportunidad entre hombres y mujeres, ¿por qué no somos tan diferentes? No, es que, a ver, hay realidades que no podemos evitar. Que ganamos menos las mujeres que los hombres, cierto, ¿no? Los números están. Que tenemos menos acceso a la tecnología,
también es cierto. Que tenemos menos acceso a la educación, sí, también es cierto. Que sufrimos más de violencia que los hombres, sí, también es cierto. O sea, no podemos obviar esas realidades que tenemos, pero tampoco podemos obviar lo que se ha conseguido, todas las labores que otras mujeres y hombres han hecho por conseguir que nosotros poco a poco tengamos igualdad, ¿no? Entonces yo creo que esta es una labor de todos y todas. Luchando por esta igualdad de género, se encuentra la comunicóloga de pronto escribiendo un libro y me dice, y también incursionando en la cuestión de animación a la lectura. Así es. ¿Cómo es que cómo se va dando esto, cómo se va aventurando hacia el mundo de las letras y sobre todo el diálogo con los niños? Bueno, la parte de mi trabajo de investigación se ha centrado en un asunto de género, ¿no? De trabajar y de ver cómo están las mujeres y los hombres. En la universidad se vio la oportunidad de generar un proyecto, ¿no? Entonces, para esto yo tengo un hijo y una hija. Y los dos, en su momento, cuando se empezó a gestar este proyecto, iban al CDI de la universidad, al Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Sonora. Y entonces, ahí en el CDI de la Unison, los niños y las niñas tienen talleres de danza, de teatro, de pintura, de artes plásticas, y los tienen por igual, ¿no? Los niños y las niñas. Entonces bailan, actúan, pintan. Y en una de las idas al CDI, yo escucho a un niño que dice, yo ya no quiero bailar porque eso es de niñas. Y entonces yo dije, ¿en qué momento cambia totalmente ese chip de bailan por igual, pintan por igual y hacen? Pues en el momento en el que los adultos les decimos que eso es para niños y eso es para niñas, porque ellos están sin filtro verdaderamente, o sea, no se cuestionan muchas cosas de las que los adultos. Entonces, ¿dónde escuchó eso? ¿Dónde venía la construcción de ese pensamiento? De eso, de que unas cosas son de niñas y otras cosas son de niños, pues cuando entran en contacto con nosotros, los adultos, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, yo algo tengo que hacer aquí, en el CDI, que es lo más cercano que tengo, que además es de la universidad y que podemos trabajar con eso. Entonces voy con Tony Mejía, que es la coordinadora académica, y le digo que se me ocurre que podíamos hacer un proyecto que se llame Lotería de Oficios, en donde las niñas y los niños pudieran saber que pueden ser lo que quieran ser. Entonces, Tony me dijo, claro que sí, nada más tráeme el proyecto. Y en ese inter, el Programa Institucional por la Equidad de Género de la Universidad de Sonora, a través de su coordinadora, que es la maestra Cecilia Navarro, me invita a participar en el PIEG, que es el programa, ¿no? De ahí de la Unison. Y entonces yo le digo, sí, claro, yo encantada de la vida, nomás dime cómo, ¿no? Entonces me dice, no, la idea es conjuntar esfuerzos de lo que ya se está haciendo para lograr una igualdad y una equidad aquí en la universidad. Y entonces le dije, mira, pues acabo de ir con Tony para esta parte del proyecto, ¿qué tal si lo arrancamos desde aquí? Se estaban dando las dos partes. Entonces, es ahí como empiezo a trabajar a través del PIE. Con la lotería. Con Lotería de Oficios. Y entonces, ¿de qué se trata Lotería de Oficios? Se trata de que los maestros y las maestras de la universidad van con los niños y las niñas del CDI a decirles que pueden ser lo que quieran ser. Entonces van los físicos y las físicas y les dicen, pues él estudia matemáticas, ella también. Pues ella y él hace experimentos, pues yo también, ¿no? Entonces, para irles a decir que no importa si eres mujer o hombre, que puede ser lo que tú quieras. Pues así tuvimos a los físicos y a las físicas, a los matemáticos y a las matemáticas, y a los mineros y a las mineras, ¿no? Y entonces ahora estamos porque vayan los bailarines y las bailarinas, ¿sí? Correcto. En ese inter del proyecto, yo le pregunto a Tony, así estábamos, y entonces le digo, Tony, tenemos material aquí en el CDI, material con perspectiva de género. De libros. Ajá. Sí, de textos. O material en general, material didáctico con perspectiva de género. Y me dijo, Ana, fíjate, hace mucho tuvimos, pero no, o sea, ya no hemos vuelto a tener nada de material. Entonces dije, pues si no hay, lo hacemos. Vamos generando.
Y así es como dije, voy a escribir unos cuentos. Y así salieron los 3 cuentos que tiene este mundo cuadrado. Entonces, pues así, experta en letras no soy. Voy a tener que aprender mucho y he aprendido mucho en este caminar. Y me toca aprender, ¿no? Y entonces así es como retos surgió. que trajo en un primer momento una lotería. Claro. Y detrás de la lotería venía el libro. El libro. A raíz de que empiezan a observar cómo contribuir como comunicóloga, como maestra en ciencias sociales. Ajá. Y sobre todo como madre de familia. Así es. Madre de familia interesada en introducir en la perspectiva de género y, como bien nos dice en un principio, pues en el lenguaje. En el lenguaje. Nos avisan que es momento de hacer una pausa, pero usted le invitamos a que no le cambie, pues vamos a hablar más acerca de la colección de los cuentos de la Copechi. Gracias por continuar aquí en su serie Diálogos en Educación. Como les decíamos hace un momento, estamos hablando sobre los cuentos de la Copechi, esta colección que vemos de entrada en su portada, el mundo cuadrado que nos invita a, ahora sí que, a viajar a través de estas páginas en una lectura dedicada a niños de qué edad. Bueno, sí, niños y niñas, ¿no? Niños y niñas, pero creo que la hemos disfrutado todos y todas, la verdad, porque también hemos trabajado con las maestras y los maestros. En Cananea, por ejemplo, trabajamos con los cuentacuentos, ¿no? Entonces, sí, él inició con el último grado de preescolar y luego primaria baja, primero, segundo y tercero de primaria, pero obviamente en donde lo quieran. Claro. Una lectura que pueden ellos acercarse y los va guiando, y también una lectura que invita a que sea acompañada, pues para trabajar sí, claro, desde los primeros pasos para transformar el mundo cuadrado. Recuerden ustedes, está la maestra Ana Ivette Rodríguez, ella es la autora y la responsable y la que nos está invitando a que nos acerquemos, a que disfrutemos de esta lectura. El mundo cuadrado comprende ¿cuántos cuentos son? 3 cuentos. Son 3 cuentos. ¿Cómo se fueron integrando estos? Nacieron así. Yo escribí los tres cuentos, entonces inicialmente se iba a llamar Colección de los Cuentos de la Copechi o los Cuentos de la Copechi, así en general. Así empezó, así le puse los Cuentos de la Copechi y los 3 números. Pero cuando ya los tenía así en hojas, dije, ¿y ahora qué voy a hacer con ellos? ¿No? Porque ya los tengo, entonces, ¿cómo? Y ahí surgió la idea de trabajarlo a través de un proyecto de servicio social. Ahí en la Universidad en la universidad. Los maestros y las maestras tenemos la oportunidad de presentar proyectos de servicio social para que nuestros alumnos y alumnas participen. Entonces así nació Pintando un Mundo de Igualdad, que es el proyecto de servicio social de ahí de la universidad que tenemos. Y Pintando un Mundo de Igualdad busca generar material didáctico con perspectiva de género. Entonces, Pintando un Mundo de Igualdad se constituyó con 3 productos, por así decirlo, ¿no? El primero, los cuentos de la Copechi. El segundo, un juego de mesa de mujer en la ciencia. Y el tercero, una lotería con perspectiva de género. Ideas de los prestadores de servicio. Y el proyecto lo presento yo, son ideas mías. Quienes lo hacen los prestadores de servicio social. Entonces, este libro, El Mundo Cuadrado, sí, yo soy la autora, pero no podía salir o no hubiese podido salir sin los prestadores de servicio social, que son Gustavo Moreno, que es el ilustrador, ¿sí? El encargado de hacer la Copechi. El estudiante que está ahí en la carrera y que estuvo prestando su servicio con ustedes. Y Sebastián del Villar, y también Carla Velasco y Samantha Ceballos. Ellos 4 son los responsables de que esto fuera posible. Ellos hicieron la edición de mis cuentos, ellos decidieron cómo iba a ser el acomodo, ¿sí? Y entonces, cuando ya lo tuvimos,
fue gracias a los recursos del PIEG, del Programa Institucional de la Equidad de Género, que hizo todos los trámites para que esto saliera y fuera así. Y lo estuviéramos disfrutando ahorita. Así es. Abordar la perspectiva de género para público infantil a través de cuentos. ¿A qué retos se ha enfrentado y qué necesidades ha observado? Bueno, el principal reto es trabajar ni siquiera con los niños y las niñas. Es trabajar con los papás y las mamás y los maestros y las maestras, ¿no? Sí. Porque lo que te comentaba ahorita, al final ellos conviven sin problema. En la primera infancia ellos no tienen filtro, son capaces de adaptarse fácilmente. Entonces, la verdad es que no, y eso yo me di cuenta. Maximiliano, mi hijo, tiene Asperger, y entonces no había ningún problema para que se integraran ni que lo integraran sus compañeros y compañeras. Y yo decía, es que así es, o sea, así son, ¿en qué momento va cambiando? Y yo te decía, pues precisamente cuando entran en interacción los adultos. Entonces, trabajar el reto es que efectivamente los niños y las niñas interioricen este lenguaje y sean capaces de ser reproductores de esto mismo con sus familias, en su escuela, y ya pasó. Sí, por ejemplo, ahí mismo en el CDI, el Día del Niño les hicieron la fiesta del Día del Niño y la niña, y entonces las niñas empezaron a decir, es Día del Niño y de la niña, ellas mismas, ¿no? Y entonces les hicieron la fiesta de los superhéroes y ellas mismas diciendo, bueno, ¿y por qué nada más hay una superheroína, ¿no? Entonces, lograr eso, bueno, uno dice, ya estamos de ya acuerdo. las hacían visibles. Claro. Porque luego tenemos ahora sí que en las profesiones, que es una entrevista con el bombero. Ajá, y es mujer. Y es mujer. Ajá. Estamos ante ese lenguaje donde de pronto es muy común escuchar, válgame la expresión, vieja el que llegue a lo último. Ajá. O sea que las mujeres siempre llegamos al último, donde sea la meta, según por lo que están claro. Expresando. Y ahí vamos, como bien dice, ¿no? Poniendo el chip poco a poco, no llores porque pareces niña, no cargues eso porque corres como niña, de seguro hubo un choque, de seguro era mujer, sí, como todas estas cosas. Y entonces uno revisa las estadísticas porque de seguro es mujer, ¿no? La que chocó y uno revisa las estadísticas y te das cuenta que el mayor número de accidentes es provocado por hombres, entonces automovilísticos. Entonces dices, bueno, pues no es tanto, pues, ¿no? Pero es precisamente eso, es un reto que nosotros tenemos de trabajar integralmente, pues, con los papás, con las mamás, con los maestros, las maestras. Entonces, pues, vamos a ver ¿cuáles son las propuestas o estrategias recomendadas al momento de nosotros acercarnos a la colección de la COPECHI y sensibilizar en cuanto a los aspectos de perspectiva de género a través de la lectura? Bueno, yo les tengo dos recomendaciones. La primera es que dejen que los niños y las niñas las lean sin intervención de los adultos, ¿sí? Y a ver qué les cuentan. Y la segunda es que primero los lea quien lo vaya a contar, porque creo que primero hay que hacer una reflexión propia, porque se habla mucho del lenguaje y entonces en ocasiones lo tenemos tan interiorizado que no lo hacemos visible. Entonces primero hay que revisarlo, quien lo vaya a leer, para entonces luego poder leerlo, ¿no? Y saber de qué se trata. Porque el mundo cuadrado, los 3 cuentos que integran el mundo cuadrado va a ofrecer esa reflexión sobre el lenguaje, sobre cómo nos referimos a las cosas, cómo invisibilizamos a las mujeres, cómo les decimos que una cosa es para los niños y otra cosa es para las niñas. Entonces yo sí creo esa. La primera es que los niños y las niñas los lean sin intervención y ver qué resulta. ¿Y qué ha resultado? ¿No? Ha resultado como, pues sí, así debe ser, como cuál es el asunto. No hay mucho problema, pues si estamos en el género de decir yo puedo y tú puedes,
los dos Los podemos dos. y el resultado es todavía más positivo. Así es. Entonces, la invitación es a que se acerquen, lo vayan descubriendo, primero los niños sin que la voz del adulto Así tenga es. alguna injerencia, y sobre todo pues para cuando quieran ser mediadores en la lectura y este acercamiento, lo interioricen para que lo puedan expresar como viene. ¿Qué le han comentado, maestra, a los niños y las niñas cuando usted ha llevado la narrativa de El Mundo Cuadrado? Salen, perdón, cosas como estas de, ay, mi mamá me dijo, mi papá me dijo que eso no se hacía porque era de niños o niñas, o mi abuelita dice que tengo que cruzar el pie siempre, que no puedo tener las piernas abiertas porque soy niña, o en la escuela mi maestra dice que los niños son mejor en matemáticas que las niñas. Estas cosas son las que salen cuando uno cuenta. Pero a la hora del trato te das cuenta que ellos y ellas no hacen distinción. Al final, en verdad, conviven sin problemas siendo niñas y niños. Para ellos les es más fácil. Sí, no es que ni siquiera hay un cuestionamiento sobre si son niños y niñas, ¿no? Y tampoco la escuela en realidad tiene mucho que ver también en eso, ¿no? Y los maestros y las maestras segregamos en muchos sentidos. Si tenemos que, no sé, mover las mesas y las sillas, les decimos a los niños. Si tenemos que barrer y limpiar, les decimos a las niñas, ¿no? Entonces juntemos, no, y aquí todos y todas somos iguales. Todos podemos hacer, bueno, y en el hogar, que es ahora sí que de primera instancia, donde de pronto, ¿quién va a aprender a hacer tortillas? ¿Quién va a aprender primero a poner la lavadora, a Pues tender correctamente, a planchar? Y es ahí donde la educación como pieza fundamental para construir un país más equitativo y democrático, si bien como dice, pues está en la escuela, pero la otra parte que es el hogar, la familia, está haciendo ahora sí que el otro 50%. Sí, ahí hay en una de estas pláticas una señora me pasó una foto que decía que las labores del hogar no se hacen con los genitales, entonces que podían hacerlo los hombres y las mujeres. Entonces me decía, te la pongo aquí para que... Y yo le decía, es muy cierto, o sea, no hay una distinción, o no debiera haber una distinción, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a hacerlo así que nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Pero en la medida en que lo vayamos haciendo consciente, vamos a ir cambiando estas prácticas. Si a nosotras que trabajamos con eso, que estamos ahí, de repente, obviamente estamos bajo un sistema, y es un sistema muy masculino. Entonces, la verdad es que trabajarlo es día con día, diariamente, es decirles a los papás y a las mamás que los niños y las niñas pueden ser realmente lo que quieran ser y que nada les va a pasar. Pues, no, de repente vemos a un niño jugando o utilizando una muñeca para sus juegos y entonces ya o vemos se está construyendo toda una historia cuando Ajá. Lo que deberíamos de estar construyendo son ciudadanos libres y sobre todo plenos y conscientes en lo que están haciendo. ¿Qué sigue para la colección? Bueno, pues es el primero de por lo menos 5 libros, ¿no? Y luego ahorita está por salir en braille, ¿sí? Y ya lo tenemos en mayo, en Seri y en Jackie, entonces estamos esperando que termine uno y ahí vamos ya estamos en los trámites para los otros. Entonces, pues tenemos mucho trabajo con la colección de los cuentos de la Copechi y también ya está por salir este juego que te digo de la mujer en la ciencia, que nosotros le hicimos unas adecuaciones ahí. Este es un juego que está de manera gratuita en la red y que estaba en inglés. Entonces lo que hicimos es traducirlo al español y además incluirle a mujeres científicas en ciencias sociales, porque no las tenía, ¿no? Entonces ahí está ya también por salir. Así que tenemos pues mucho trabajo.
Y la invitación es que se acerquen. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la librería universitaria, en la librería de la Universidad de Sonora. Y también van a estar presentes en la Feria del Libro. Así es que ya sabe, ahí está una oportunidad para que disfrutemos de una lectura con equidad e inclusión. Así por lo que nos está platicando, a un futuro no muy lejano vamos a poder tenerlo en algunas, ahora sí, lenguas maternas. Así para que algunas comunidades pues también tengan ese acercamiento. Y en lengua de señas, la traducción en lengua de señas. Así es. Maestra, pues muchísimas gracias, y aquí estamos esperando las siguientes publicaciones. Muchas gracias y ser parte de este entusiasmado mundo donde la Copechi nos va a llevar a descubrir cómo podemos estar trabajando en perspectiva de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted lo invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.